Que el Señor los bendiga. Mire, yo quisiera que se pueda poner de pie nuevamente, solo para que pueda estirarse un poco, ¿cierto? Elongar quizás sus extremidades y no estar quizás tan ahí tullido, el frío, esas cosas. Así que los que saben de elongación, quizás estirar sus manos, ¿cierto? Levantarlas, mover, lo que ayuda bastante en el cuello, ¿cierto? Girar, ese tipo de cosas. Aproveche, tenga estos minutos para estirar un poquito su cuerpo y no quedar ahí quizás enterrado en la silla. Sí, aproveche, estírese un poquito, es bueno. Mire, hoy tenemos una jornada maravillosa. Tenemos reunidos a los varones de nuestra corporación en este lugar y nos sentimos muy gratos como la iglesia anfitriona, ¿cierto? De poder recibirlo a todos ustedes. Tenemos unos temas espectaculares, ¿cierto? El pastor Marco nos predicaba acerca de Caleb, cómo su fe lo llevó a hacer y creer más allá, esa fe que cree, decía él. El tema que hoy les vengo a entregar, valiente y decidido. Amén. Valiente y decidido. Este tema está basado principalmente en Josué 1:9, así que si tiene su Biblia a mano, busque Josué 1:9, vamos a estar por ahí indagando ciertos pasajes. Así que déjelo por ahí, vamos a estar por ahí leyendo, ¿cierto? Y toma asiento nomás. Josué 1:9. Vamos a estar leyendo por ahí. Entonces, vamos a estar viendo el día de hoy cómo lo que Dios le dijo a este varón, Josué, en ese entonces, ¿cierto? Aún hoy tiene una importante relevancia. Y importante para nosotros, sobre todo, que somos hijos de Dios. Valiente y decidido es el tema del mensaje. Y estas son dos cualidades que como hombres debemos tener, no solo porque sea una especie de estereotipo, ¿cierto? Se espera que un hombre sea valiente de por sí. Usted recordará cuando pequeño qué cosas decían de los hombres que no eran valientes. Usted lo recuerda, no lo vamos a repetir. Pero se espera que los hombres desde pequeños sean con ciertas cualidades, fuertes, valientes, que no lloren, ese tipo de cosas. Valiente y decidido son dos cualidades que debemos tener no solo porque la sociedad diga que debemos tenerla, sino porque Dios así lo quiere. Valiente y decidido. Retenga esas dos cualidades ahí en mente. Y estas cualidades las vamos a estar leyendo principalmente sobre lo que era la figura de Josué. Por eso les pedía que fuéramos al pasaje de Josué 1:9. Un poquito de contexto, ¿cierto? A que quizás alguien que no conozca a Josué, bueno, un poco de ilustración, ¿cierto? Josué era hijo de Nun, descendiente o parte de la tribu de Efraín. Josué aparece por primera vez en Éxodo 17, 8-13. Éxodo 17, 8-13, que es cuando se levanta Amalek, ¿cierto?, contra Israel. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, ahí aparece Josué, donde se le ve como líder del ejército de Israel y derrota a los amalecitas, en ese contexto.
podemos ver en las Escrituras que Josué solía acompañar a Moisés recurrentemente. Siempre estaba ahí cerca. Y lo acompañaba en las distintas actividades que Moisés tenía. En un principio, el nombre de Josué no era Josué, sino que era Oseas. Y eso lo podemos ver en Números 13, 16. Números 13, 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, lo que nos predicaba nuestro pastor Marco, los enviados, ¿cierto? Los espías. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Mm? Él era uno de los espías, ¿cierto?, que habían sido enviados a explorar las tierras donde estaban estos gigantes. Y bien dijo nuestro pastor Marco que solo Caleb y Josué fueron los que volvieron con un mensaje de fe, básicamente. Motivo por el cual ellos fueron recompensados. ¿Y de qué forma? Que fueron los únicos que entraron posteriormente a esa tierra. ¿Mm? En Números 13, 31 al 33 podemos ver que 10 de los espías dijeron que no podían conquistar Canaán por causa de los gigantes y las ciudades fortificadas. Josué y Caleb, en cambio, dijeron, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. En Números 14, 8 también dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Mensaje con fe. ¿Mm? Y el resultado, por su fe y obediencia, Josué y Caleb fueron los únicos de esa generación que entraron a la tierra prometida. Eso está en Números 14, 30. El resto del pueblo que dudó murió en el desierto durante los 40 años que, ¿cierto?, estuvieron deambulando por ahí. Entonces ya tenemos en mente más o menos la figura de quién era Josué, ¿cierto? Para los que no quizás tenían tanto detalle. El primer punto, si quiere usted tomar eh, algún tipo de apunte o nota por ahí, es qué significa ser valiente hoy. En ese entonces era totalmente distinto el ser valiente. Eran épocas de conquista, de batallas, ese tipo de cosas. Hoy en día, ¿qué significa ser valiente? En la sociedad, ¿cómo se le atribuye a alguien, oh, esta persona es valiente? Y esto me llevaba a pensar en que incluso el mundo celebra un día del orgullo por las personas que son valientes. Y usted sabe a quién me refiero, pero no es ese tipo de valentía lo que Dios quiere de nosotros. No es eso, no es lo que el mundo dice que es ser valiente, sino que totalmente contrario. José 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que te esfuerces y seas valiente. ¿Valiente para qué? ¿Cuál era lo que esperaba Dios de Josué? Tenía una gran misión, Josué, de suceder a Moisés, de liderar el pueblo, de solucionar quizás todos esos problemas que el pueblo tenía y llevarlos adelante. Ese tipo de valentía es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Es ser valiente hoy en día, levantar la voz en tu casa y pegar un grito para que te sientan como el hombre valiente de la casa. ¿O es ser valiente ir al gimnasio y tener una musculatura fuerte y aparentar ser muy fuerte delante del resto? ¿Es eso ser valiente? Claro que no. Josué recibe una orden de parte de Dios al quedar como sucesor de Moisés.
con el reto, ¿cierto? El desafío de guiar a todo un pueblo. Y literalmente en Josué 1:1 podemos ver que Dios le habla a Josué para nombrarlo como el sucesor de Moisés. Si podemos leer Josué 1:1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Levántate tú y tú. Le dio una orden el Señor. Le habló directamente. Yo decía, oye, qué tremenda tarea, porque estaba sucediendo quizás a uno de los hombres más relevantes del Antiguo Testamento. Y no era tarea fácil. Y eso me lleva a pensar quizás cómo sería un símil hoy en día, y quizás sería a que el pastor me dijera: Brandon, hácete cargo de la iglesia, que yo voy en un viaje quizás muy lejano. O si su pastor en su iglesia local le dijera: oye, hácete cargo de la iglesia que yo no voy a estar por un tiempo. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué sentimientos tendría? ¿Se sentiría capaz de afrontar ese desafío? Si le dijeran: hermano Andrés, hágase cargo de usted como pastor de la iglesia. ¿Me entiende? Ese tipo de desafíos, ese tipo de valentía es lo que Dios estaba buscando en Josué. Hacerse cargo de algo tremendo. ¿Mm? Y como hombres, hoy en día nos enfrentamos a retos similares en lo cotidiano. ¿Mm? Por ejemplo, tenemos que tener la tarea de liderar en el hogar. ¿Es la persona que manda en el hogar? Pero debemos liderarlo conjuntamente con nuestra esposa. Claro que sí. Tenemos la tarea también de sostener la economía familiar. El hombre es el que provee, nos enseña la palabra. También debemos criar a los hijos. Aunque quizás la mamá es la que pasa más tiempo, pero tarea importantísima es el hombre también. Hay un factor tremendo que el hombre entrega a los hijos también como esa figura de paternal, ¿cierto? Debemos someternos a decisiones difíciles en su trabajo, en la universidad, donde quiera que esté. Siempre tomamos decisiones difíciles día a día, y puede ser incluso un día en que lleguemos a ser el sucesor de alguien más, así como lo fue Josué. Una buena expresión de la valentía que busca el Señor es que, a pesar de todos estos miedos que podamos tener, ¿cierto?, ante algún desafío, ya sea el ser el responsable de una familia, ya sea tomar una decisión que signifique mucho y sea trascendental, la valentía que Dios busca es no aquella que representa la ausencia del miedo. Yo soy valiente porque no tengo miedo. No, no es eso, sino que es la valentía de que, a pesar de que tú tengas miedo, sigas avanzando. A pesar de que tengas el sentimiento de que quizás no lo podré lograr, pero digas: intentémoslo, vamos adelante. Esa es la valentía que el Señor busca. ¿Y cuántas veces nos hemos visto envueltos en esto? ¿Cuántas veces, si puede recordar, en su vida sintió un miedo que quizás le hacía dudar? Pero decía en su interior: yo sé que el Señor me acompañará en este momento. Yo sé que el Señor estará conmigo, quizás en una decisión, en cambiarse de trabajo, en cosas cotidianas. Quizás en una decisión, en la palabra que iba a decir, en un sinfín de cosas. ¿Cuántas veces usted sintió ese miedo que quizás lo retenía, pero salía de su interior un valor que lo hacía avanzar?
tenemos el deber de seguir adelante. ¿Mm? Y no detenernos por el miedo. ¿Mm? Sabemos que podremos lograr alcanzar aquella meta a pesar de nuestras propias debilidades, de nuestras propias trabas muchas veces. Y como dice en 2 Corintios 12:9, en Cristo Dios nos fortalece. Amén. En nuestras propias debilidades, Dios se fortalece. Y es así. Dios nos fortalece aún en nuestra debilidad. Ahí es donde el Señor brilla en nuestra vida. Porque cuando somos débiles, aún más fuertes somos en Dios. Amén. Claro que sí. Todas esas debilidades que usted pueda decir, quizás no soy una persona tan completa como un varón o un hombre fuerte, pero no tenga miedo en decir, ok, reconozco que no soy capaz de esto por mi propia cuenta, pero sé que Dios me capacitará y Dios me fortalecerá para hacerlo. Y en Él tenemos la confianza, claro que sí, claro que sí. Punto número 2. Punto número 2. Y esto nos habla de que el tamaño del reto no define al hombre, su fe sí lo define. ¿Mm? Cuando el pastor hablaba acerca de los que fueron a explorar la tierra, ¿cierto? 10 volvieron diciendo que habían gigantes y no podían, y eso los definió a ellos como, en cierta forma, de que no eran capaces. Pero hubieron 2 que, a pesar de eso, su fe fue mayor. ¿Mm? ¿Me entiende? El tamaño del reto no define al hombre, su fe sí. En Josué 1, del versículo 1 al 5, Dios le habla a Josué y le planta un tremendo desafío. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué tremendo. Y esos son, mira, el Señor te pone muchas veces tremendos desafíos por delante. Y quizás tú digas, oh, esto es una pared gigante. Pero el Señor además no solo te pone el reto, sino que te dice, pero tranquilo, que yo voy a estar ahí acompañándote y ya tienes la victoria. O sea, estamos seguros con Él. ¿Se fijan? Dios le dice a Josué que se levante, ¿cierto? Y que vaya con todo el pueblo, que lo lidere. Pero le dice, a la tierra que yo os he entregado. ¿Mm? Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mira qué bueno. Te da la misión, te acompaña hasta el final. Gracias al Señor, gracias Dios. Josué debe continuar lo que Moisés empezó, ¿cierto? Entrar y conquistar la tierra prometida. Esta era la orden de Dios. Y no era fácil, como les decía. Tenía la difícil tarea de estar enfrente a un pueblo complejo. Ya veía la expresión del hermano Andrés cuando le preguntaba si se haría cargo de la iglesia. ¿Y la iglesia cuántos somos? Quizás más o menos 50 o más o menos por ahí. Imagínense estar delante de un pueblo de miles, ¿cuántos problemas debe haber? ¿Se fija? Entonces Josué tenía esa tarea de liderar un pueblo complejo, con diferentes ideas, pensamientos, actitudes y temores.
y además con la sensación de que el líder había muerto. Difícil tomar esa posta, ¿cierto? Tomar ese mando. Y aquí hay algunas cosas interesantes que podemos destacar. Por ejemplo, que el llamado viene de parte de Dios. ¿Mm? No es autoimpuesto. Dios va y le habla a Moisés y le dice, levántate, ¿cierto? Dios lo está llamando. Este es el llamamiento innegable. Cuando Dios llama, tú acudes. No hay más. No hay otra alternativa. Y Josué respondió al llamado. ¿Mm? La misión era seria, no es un juego. Es algo que debemos tomar en serio. Guiar a un pueblo a la tierra prometida, continuar la tarea que ya había comenzado otro, aún quedaba trabajo por hacer y debemos seguir avanzando hasta alcanzar el objetivo. ¿Mm? Y por supuesto hay una promesa de respaldo, que era lo que les comentaba recién acerca de Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Sabemos que cuando respondemos al llamado, continuar la tarea, no lo haremos solos, sino que así como Dios le dijo a Josué, estaré contigo, el brazo fuerte de Dios estará con nosotros. Claro que sí. Amén. En nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Algo similar a esto es cuando, por ejemplo, un hombre toma el rol en el hogar como padre, ¿cierto? El proveedor, todos los adjetivos que quiera dar, o un líder en la iglesia, o liderar algún aspecto dentro de la iglesia. No sé si a usted le pasa, pero usted puede sentir ese peso, ¿cierto?, de la responsabilidad que le asignan a usted. A mí me pasó, no sé a usted, ser líder y estar a cargo, porque debes responder a alguien que está sobre ti y quieres hacerlo también para Dios de la mejor forma. Hay un peso ahí. No es algo a tomar a la ligera ser líder o liderar una iglesia en el aspecto que sea. Nos depara un gran peso que debemos sobrellevar, pero nuevamente tenemos a un Dios que nos acompaña. Y en Mateo 11, 28 al 30, tenemos a un Cristo que nos dice, venid todos los que estéis trabajados y cargados, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30 dice Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A pesar del llamamiento, de la difícil misión que te puedan dar hoy en día, sabemos que tenemos un Dios que nos acompaña y sabemos que tenemos un intercesor que está en los cielos por medio de nosotros, que nos dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, a pesar de lo difícil que pueda ser. Amén. Pero así como Dios respaldó a Josué, también respalda a él los que él llama. Claro que sí, Él es fiel y verdadero. No sé cuántos puedan decir amén a eso. Claro que sí. ¿Acaso Dios se apartó de ti cuando no estabas en la iglesia? Amén. Mire, y sabe que yo me acordaba de esto un día que estaba conversando con una persona de la calle, acá en la entrada de la casa. Y era una persona que anda con un carrito recolectando quizás cosas por ahí, quizás en algunos vicios, bueno. Y me quedé un tiempo hablando con él, bastante tiempo. Y lo que me llamó la atención es que un día me dijo, ¿sabes qué? ¿Y por qué yo creo en todo esto que tú me dices? Porque un día estaba en la calle, solo, y sentí que alguien me abrazó. Y sentí que alguien extendió sus brazos y me abrazó y sentí ese calor. Y entendí que Dios existe. Amén. Aun cuando estaba lejos, solo. Y eso
caló profundo en su corazón y le hizo entender que no estaba solo realmente. Él es fiel y verdadero. Él siempre estuvo en ese momento, siempre está ahora y siempre lo estará. Amén. Para ti y para mí. Damos gracias al Señor. Punto número 3. Punto número 3. Aquí hay un trabajo en conjunto, ¿cierto? Dios da la promesa y nosotros, el hombre, damos el paso. Punto número 3. Trabajo en conjunto. Y esto lo vamos a leer en Josué 1 del 6 al 9, donde dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces por tercera vez y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Un trabajo en conjunto. El Señor nos pone el desafío y nosotros tenemos que avanzar, dar el paso. Y es que la misión no se cumple solo por promesas, ¿cierto? Dios ya había prometido algo, pero ¿qué debía hacer el pueblo? Avanzar, ir tras ese objetivo. Sino que se cumple esta promesa por una acción valiente. Debemos actuar, esforzarnos y ser valientes, como le decía Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, le repetía, para seguir adelante a pesar de las dificultades que nos presentan. Dios le reiteró 3 veces a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque era imperante, era importante eso. Y por supuesto, debe meditar en la palabra, obedecerla y no apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y es que el esfuerzo no es solo físico, de hacer algo, ¿cierto? Sino que también requiere instrucción. Debemos nosotros, como varones de Dios, hijos de Dios, instruirnos, entender lo que estamos hablando, ¿cierto? Entender quién es Dios, qué quiere Dios de nosotros. Y en este libro, ¿cierto? En la palabra tenemos el mejor manual e instrucciones de vida que podamos buscar. Y es que este manual, estas instrucciones están directamente dadas por el Creador de todas las cosas. Dios nos llama también a instruirnos. Debemos capacitarnos también en ese aspecto. Y aquí una pequeña reflexión. ¿Cómo está usted actuando hoy en día en su hogar? ¿Está tomando decisiones considerando la palabra de Dios o solamente dice lo que le nace desde un aspecto personal, desde el enojo muchas veces? ¿Cómo lo hace en su casa? Cuando habla con su esposa o con sus hijos y los quiere instruir o quiere dar un punto de vista, ¿cómo lo hace usted? ¿Basado en la palabra, en lo que piensa el mundo, en la fuerza? Porque si somos fuertes, nos sentimos más que el otro, ¿cierto? ¿Cómo lo está haciendo hoy en día en su casa? Hay una pequeña reflexión. Entonces, para tomar mejores decisiones, es que debemos instruirnos, aprender de lo que la palabra, de lo que Dios nos enseña en las Escrituras. Punto número 4. El punto número 4 nos habla
de la acción inmediata. Josué, cuando le asignaron la tarea, no se detuvo a pensar qué iba a hacer, sino que actuó. Dios le dijo, levántate, y, ¿cierto? ¿Y el que hizo? Se paró, ¡fum!, a hacer enseguida lo que Dios le había demandado. Josué 1, del 10 al 11, dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Inmediato. Recibió la instrucción y enseguida tomó acción respecto a eso. Y es que aquí la palabra nos enseña que Josué no titubeó, dio instrucciones claras y preparó al pueblo. Dios le dijo, van a cruzar, ¿cierto?, el Jordán, y Josué asimismo lo instruyó al resto del pueblo. Claro y conciso. Recibió la instrucción y se puso en marcha enseguida. Y a veces suele pasar que nosotros, muchas veces, dejamos pasar mucho tiempo, ¿cierto?, para comprobar que si lo que nos encomendaron o nos instruyeron a hacer era o no algo de Dios. Cuando el pastor o el líder te manda a hacer algo, tú dices, ¿será realmente lo que Dios quiere? Y te pones a esperar hasta que otra persona te dice, oye, te hablé hace mucho tiempo que lo hicieras, hay que hacerlo. Y eso muchas veces pasa dentro de la iglesia. Josué no, Josué recibió la instrucción y tomó acción inmediata. La decisión firme inspira a los demás, y esta es una cualidad de un líder. Una decisión firme y segura. Esto nos demuestra una persona que, ¿cierto?, es capaz de ir adelante, de ser segura de sí mismo y tomar una mejor decisión. Hay decisiones que son buenas, pero un líder tiene que tomar la mejor decisión. Muchas veces nos toca, en los trabajos, por ejemplo, me toca muchas veces tener que, con otros equipos, hacer un intercambio de soluciones o posibles soluciones que son buenas. Pero tenemos enfrente a un líder que debe tomar la mejor de todas ellas. Y esa tarea es del líder. Dios quiere que tomemos mejores decisiones. Amén. Este tipo de líder que quiere que Dios sea un líder en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, en donde quiera que estés. Un líder firme, seguro de tomar decisiones. Un ejemplo cotidiano y cómo podemos llevar esto hoy en día, por ejemplo, puede ser que tú, como varón fuerte en el hogar, no esperes que quizás tu esposa tome la iniciativa para orar, por ejemplo, por los alimentos, sino que tú toma la iniciativa y hazlo. Y eso va a demostrar una firmeza no solo en lo terrenal, sino que también en lo espiritual. En tu trabajo, por ejemplo, ¿cómo tú puedes demostrar ser alguien firme en el Señor, tener los valores, ¿cierto?, que nos enseñan? Es que si tú ves en tu trabajo que exista cierta corrupción, algo extraño que puede estar ocurriendo en el trabajo, tú te rehusas a ser parte de eso. Y aunque seas el único, tal vez, el que no tomó vacaciones estando con licencia, pero eso demuestra que eres alguien íntegro. ¿Me entiendes? Aun cuando todos hacían eso y quizás para todos era bueno, pero no, tú no lo hiciste, porque eres íntegro. Y el desafío de hoy es, ¿estamos dispuestos o listos para actuar como lo hizo Josué en ese momento? ¿Qué espera Dios
para que tú tomes con decisión. ¿Te habrá ordenado algo Dios que aún no lo has realizado? ¿Estás esperando la confirmación del Señor? Hoy puede ser el día en que demos ese paso. ¿Mm? Como decía Dios a Josué, no temas, esfuérzate y sé valiente. Y le reiteraba, esfuérzate y sé valiente. Y muy valiente. ¿Mm? Punto número 5. Punto número 5. Mire, y aquí quería llegar porque acá en el punto número 5 vamos a hablar de un verdadero varón valiente. ¿Mm? Y este es el ejemplo de Jesús. Tenemos toda la figura de lo que era Josué, ¿cierto? Todas las decisiones, cómo él respondió al llamamiento de Dios. Pero también tenemos un mejor ejemplo aún, con Jesús. Y esto está en Mateo 26:39. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en Hebreos 5, del 7 al 9, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Usted y yo sabemos que en un momento el Señor no quería ir a la cruz, sabía cuál era lo que le deparaba. Pero como dice en Mateo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él tenía miedo también. Quizás tenía ese temor y estaba quizás acongojado, pero era valiente, como les decía al inicio. No es que tú seas valiente porque no tengas miedo, sino porque a pesar de que lo tienes, sigues adelante. Y Jesús siguió adelante a lo que tenía que hacer. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y es que en la obediencia hay tremenda llave para tu vida, tremenda llave. En el Getsemaní Jesús se enfrenta a su hora más difícil. Dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús no corrió del dolor ni de la cruz, sino que fue obediente hasta el final. Y podemos ver similitudes con Josué, ¿cierto? Ambos tenían una encomienda divina. Ambos habían sido designados por Dios en una misión en particular. Ambos enfrentaron temor, pero ambos también obedecieron confiando en el respaldo de Dios. Y es que Jesús también nos enseña que el mayor acto de valentía es obediencia. Obediencia, obedecer. Josué, ¿qué hizo cuando Dios le habló? Obedeció y actuó. ¿Mm? Valiente y esforzado. Y por último, el número 6. Es que si somos hombres valientes, indudablemente nuestros hogares serán transformados. Amén. Mire, y quisiera que se pusiera de pie y podamos meditar en estas preguntas. Si gusta, puede quizás cerrar sus ojos
y meditemos, quizás reflexionar en esto que Dios nos enseña hoy. Y hágase estas preguntas. ¿Dónde necesito ser valiente hoy? Analice quizás su vida, su hogar, en algo que quizás ha estado evitando por tiempo, por el miedo muchas veces. Pero si entendemos que ser valiente es seguir adelante incluso con el miedo presente, es que estamos yendo en un lugar correcto, en la dirección correcta. ¿Dónde necesitas ser valiente hoy? ¿En qué área de tu vida necesitas dar el paso, cierto? Para comenzar a ser el hombre que Dios quiere que seas. Quizás si lo analizas en un aspecto bien personal, quizás el primer paso es reconciliarte con el Señor. Quizás estabas enojado con el Dios de todo, pero el primer paso puede ser ese. Comenzar contigo mismo, con el Señor, y pedir perdón. Luego quizás con tu esposa, tus hijos, con tus familiares más cercanos tal vez, dar el paso, ¿cierto? ¿Dónde debemos ser valientes? ¿Qué decisiones estamos postergando por el miedo que muchas veces nos abruma? Pero como leíamos hoy, Dios nos da la tarea, Dios nos capacita y nos acompaña. ¿Qué estás dejando de hacer en tu hogar o ministerio o liderazgo que sabes que Dios te ha estado pidiendo y postergando muchas veces? Así como hizo Josué, apenas Dios terminó de darle la instrucción, se levantó y actuó. Muchas veces postergamos lo que Dios nos demanda. Y lo vamos dejando para un después, un después, un después, ¿cierto? Y pasa el tiempo. Y pasa el tiempo y ya no, quizás no tenemos fuerzas. Y ya estamos más viejos. Y ya no éramos como al principio. Y quizá el tiempo pasó y nunca atendiste al llamado de Dios. Pero hoy puede ser el día en que des ese paso, que estaba aún a la espera el Señor. Valientes y decididos es lo que quiere Dios de cada uno de ustedes. Valientes y decididos. Dos cualidades tremendas, muy sencillas, pero con Dios las podemos alcanzar. Claro que sí. Incline su rostro ahí donde está, cierre sus ojos y acompáñeme en esta oración. Quizás internamente vaya repitiendo, no hay problema. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos instruyes en este día, en esta hora, en que podemos entender que tú estás ahí, en medio de nosotros, acompañándonos como poderoso gigante. Amén. Tú vas adelante, atrás, a nuestros lados, rodeándonos como escudo. Y sabemos que tú eres fiel y verdadero, porque nos acompaña siempre. Claro que sí. Y te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Padre, porque entendemos una vez más que tú solamente quieres que seamos aún mejores. Que seamos aún mejores, así como lo era Cristo. Queremos ir en pos de esa figura como lo era Cristo. Y nos dejaste, Señor, todas estas enseñanzas en las Escrituras para corregir muchas veces los defectos que tenemos. Y te pedimos perdón
si no hemos atendido a tu llamado, si no hemos atendido a las múltiples veces, Señor, que nos hablas y nos intentas corregir. Y te pedimos perdón si hemos faltado a nuestra labor como hombres en nuestro hogar, si hemos faltado a la labor como varones dentro de la iglesia, como hijos tuyos. Te pedimos perdón en esta hora y rogamos de tu misericordia para con nosotros. En esta hora te damos gracias, Padre. Te bendecimos y te damos gracias siempre por todo lo que tú nos das cada día, por tu infinito amor, tu infinito amor. Y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Levante su voz ahí donde está y adoremos por un momento.